Me estoy dando cuenta de que los episodios en los que leo historias son muy bien recibidos. Y como a mí me gusta tanto leer en voz alta y me gustan los mitos y leyendas del mundo, en el episodio de hoy te voy a contar el mito que rodea a la piedra de Blarney, también conocida como la piedra de la elocuencia. Pero antes de empezar, hola, soy Jessica y en este podcast te leo historias en voz alta, te comparto buenas noticias, te cuento mitos y leyendas del mundo o te hablo de cosas que me pasan en la vida. Todo eso para que practiques escuchar español en un contexto real y natural. Si quieres apoyar este podcast, te puedes suscribir a mi canal de YouTube o a Spotify, unirte a Patreon o comprarme un café a través del enlace que está en la descripción. Son gestos muy sencillos que a mí me ayudan un montón. Y ahora sí, empecemos con la charla de hoy. Aquí estamos en confianza. ¿Charlamos? El castillo de Blarney y la piedra de Blarney. Lleno de misterio, historia y cultura, el castillo de Blarney alberga una de las atracciones más mágicas de Irlanda, la legendaria piedra de Blarney. El majestuoso castillo de Blarney se encuentra en la campiña del condado de Cork, a las afueras de la ciudad. Blarney, uno de los castillos más famosos de la isla, es una ruina parcial romántica situada en una maravillosa campiña. Erigido sobre una estructura de madera del siglo X, cuenta con asombrosos terrenos repletos de hondonadas boscosas, extrañas formaciones rocosas y un río que fluye resplandeciente. Crofton Clark, escritor del siglo XIX, lo describió como un paisaje de hadas. No hay otro lugar donde pueda imaginarme más rápido a esas pequeñas elfas en sus fiestas a la luz de la luna. En pleno corazón del castillo de Blarney se encuentra una de sus atracciones más peculiares. Besada por políticos, maestros literarios y estrellas de cine de todo el mundo, se dice que la enorme piedra de Blarney otorga el don de la elocuencia o el don de la palabra. Blarney fue construido hace casi 600 años por el gran cacique Cormac McCarthy, señor de Muskerry, conocido como el Fuerte. Aunque gran parte de la estructura está en ruinas, hay mucho que ver aquí. Bajo la estructura principal se encuentra un laberinto de pasadizos subterráneos construidos durante la Edad Media. La mayoría de ellos son inaccesibles, pero aún puedes visitar la escalofriante mazmorra donde se encerraba a los prisioneros desafortunados. Desde estas profundidades subterráneas, sube los escalones hasta la piedra en lo alto del castillo y disfruta en las almenas de las vistas de la campiña circundante. Y si te preguntas qué es esa estructura alta junto al castillo, es la torre de vigilancia, que sigue en pie y observa con recelo la propiedad de Blarney. A pesar de estar en ruinas, el castillo de Blarney sigue captando la imaginación. Al descender de las almenas, puedes adentrarte en la estructura sin techo e imaginar cómo podría haber sido en su esplendor. El salón de banquetes repleto de nobles medievales y sus sirvientes, la sala de estar acristalada y lujosa según los estándares de la época. No olvidemos el siniestro hoyo de los asesinatos, un foso en el suelo que se usaba para lanzar rocas o agua hirviendo sobre los invasores. Por supuesto, la mayoría de las personas que vienen a Blarney lo hacen por el mismo motivo: besar la legendaria piedra de Blarney con la esperanza de que sus propiedades mágicas les den el don de la elocuencia y la persuasión, o en términos más simples, el don de la palabra. Hay muchísimas teorías, historias y mitos en torno a los orígenes de la piedra, desde que es un regalo de la diosa Cleodna hasta que se trata de una recompensa por salvar a una bruja que se ahogaba. Incluso se dice que es un pedazo de la piedra del destino de Escocia, traído a Irlanda por Cormac McCarthy, rey de Munster, a mediados del siglo XV. Independientemente de su procedencia, esta famosa roca es una experiencia imprescindible en Irlanda. La encontrarás en lo alto del castillo, en el muro bajo las almenas,
y si quieres besarla, tienes que inclinarte hacia atrás con la ayuda de un guía mientras te sujetas de las barandillas. Lo único que queda por hacer es poner a prueba tus habilidades recién adquiridas. ¿Por qué besan la piedra de Blarney? Todo comienza, según cuenta la leyenda, durante la audiencia ante la reina Isabel I de Inglaterra, en la que un hombre, tras comunicarle malas noticias sobre un jefe irlandés, espera temblando su previsible estallido de cólera. Inesperadamente, la reina rompe a reír y exclama: «Así es Blarney, pura palabrería». En un abrir y cerrar de ojos, la tensión desaparece. Probablemente, esta soberana que reinó entre 1558 y 1603 nunca se imaginó que su comentario daría pie a una singular tradición en Irlanda, besar la que se conoce como piedra de Blarney. Todos los años, miles de personas acuden al pueblito de Blarney, situado a unos cuantos kilómetros al norte de la ciudad de Cork, para llevar a cabo este curioso ritual. Se dice que quienes besan la piedra reciben el don de la elocuencia. ¿Qué circunstancias rodearon el origen de esta leyenda? ¿Y cómo surgió la costumbre de besar la piedra? Si queremos hallar las respuestas a estas preguntas, hemos de retroceder casi 10 siglos en la historia. Un castillo con una larga historia. En sus orígenes, en el siglo X, el castillo de Blarney no era más que un fortín de madera. Con el tiempo, un edificio de piedra más sólido ocupó su lugar. A mediados del siglo XV, el clan McCarthy había convertido el castillo en una pequeña villa fortificada. Por aquel entonces, se trataba del castillo mejor protegido de esa zona de Irlanda, con muros que superaban los 5 metros de grosor. El jefe del clan, Cormac McCarthy, que vivió entre 1411 y 1494, quiso dejar un monumento permanente en memoria de sí mismo. Así pues, eligió un enorme bloque de piedra caliza e hizo que en él se grabara una inscripción en latín que decía: «Cormac McCarthy el Poderoso me erigió en el año 1446 de nuestro Señor». Los mamposteros colocaron esta piedra arriba en la gran torre del castillo de Blarney. En un principio sirvió de simple placa conmemorativa, y no fue sino hasta más de un siglo después que se la empezó a relacionar con la elocuencia y el don de la persuasión. Blarney y el habla persuasiva. Aunque probablemente haya más mito que verdad histórica en la leyenda narrada al comienzo, lo cierto es que encaja en el contexto de la época. La reina Isabel quería que los jefes irlandeses fueran leales a la corona inglesa. Los McCarthy ya habían organizado a unos 1000 soldados para luchar al menos una batalla a favor del bando de la reina, de modo que ésta confiaba en convencer fácilmente al por entonces jefe del clan, Cormac McCarthy, para que se comprometiese a prestarle total adhesión. Puesto que la reina Isabel no podía dirigir las negociaciones en persona, era lógico que alguien nombrado por ella la representara. El libro The Blarney Stone, La Piedra de Blarney, explica que cuando tal intermediario envió a una delegación para tratar de convencer a McCarthy de que jurase lealtad a la corona, los delegados fueron recibidos con extensas, elocuentes y melosas parrafadas que prometían mucho, pero no garantizaban nada. Al final, cuenta el relato, el propio intermediario de la reina Isabel fue a hablar con McCarthy. Acto seguido, viajó hasta Inglaterra para transmitirle personalmente el informe a la soberana. Sabía que le desagradarían las noticias. McCarthy de nuevo había pedido una prórroga para asesorarse mejor. Tras la reacción inicial, descrita al comienzo del artículo, la soberana hizo una propuesta referente a la novedosa expresión que acababa de emplear. Deberíamos hacer llegar esta palabra, Blarney, al maestro Shakespeare. Está hecha especialmente para él, dijo. De este modo, si lo que dice la leyenda es cierto, la reina Isabel fue la primera en darle a esta palabra inglesa el sentido del lenguaje elocuente, adulador y lisonjero.
Cierto diccionario añade que blarney implica mentir con insolente desfachatez. Sea como fuere, ya en 1789 había la costumbre de besar la piedra de Blarney. La ubicación de la piedra en el muro del castillo ponía en peligro a todo aquel visitante que tuviera la osadía de intentar besarla. Por ello, durante la renovación del castillo, la piedra se colocó en un lugar más accesible donde se encuentra en la actualidad. Con el tiempo, los dueños del castillo reemplazaron la piedra de McCarthy por otra en la que grabaron su propia inscripción. De visita al castillo. Hace poco fuimos de visita al castillo, del que llama la atención la gran torre donde se halla la famosa piedra de Blarney. Entramos en la torre y subimos por los gastados peldaños de piedra de una escalera de caracol que nos lleva al exterior a través de una pequeña y estrecha salida. La piedra se encuentra en el muro de enfrente. Nos acercamos para ver cómo una mujer besaba la piedra. Tuvo que tumbarse de espaldas para introducir la cabeza y los hombros por una abertura de unos 3 metros de largo y 1 metro de ancho. «Es muy seguro», dijo el vigilante. «No puede caerse por el agujero porque hay una rejilla de seguridad en todas las aberturas. Además, yo la sostengo firmemente». La mujer extendió los brazos por encima de la cabeza y se agarró a 2 barras metálicas adosadas al muro, en cuya parte inferior está la piedra. Luego, ocultándose lentamente de nuestra vista, comenzó a descender cabeza abajo por el hueco hasta que llegó a la altura de la piedra. Por la abertura vimos que a sus espaldas había una caída de más de 25 metros. Besó la piedra lo más rápido que pudo y entonces empezó a impulsarse hacia arriba valiéndose de las barras de hierro. Con un poco de ayuda del vigilante, logró recuperar su posición sentada y luego ponerse en pie. Le había llegado el turno de realizar las mismas contorsiones al siguiente aventurero. Echamos un vistazo y vimos lo decolorada que estaba la piedra. Presenta ese aspecto debido a todas las personas que la han besado a lo largo de los años, nos explicó el vigilante, y enseguida añadió, pero no se preocupen, la lavamos 4 o 5 veces al día para mantenerla limpia. Ya había más personas esperando en fila a que les tocara el turno. Nosotros no queríamos intentarlo siquiera, pues la tradición parece estar muy enraizada en la superstición, la mentira y puede que incluso en el espiritismo. Curiosamente, según otra leyenda, la tradición tiene su origen en la historia de una anciana que con un encantamiento concedió la elocuencia a un rey que la salvó de morir ahogada. Así que en vez de besar la piedra, nos dirigimos a la visitante que acababa de hacerlo y le preguntamos si de veras creía que había adquirido el don de la persuasión y la elocuencia. «Claro que no», respondió. «Solo lo había hecho por diversión y, según parece, sin pensar demasiado en el significado de su acción». Al igual que muchos visitantes de este enclave histórico, tan solo deseaba poder contar a sus amigos que había besado la piedra de Blarney. ¿Conocías esta historia? Seguramente si eres de Irlanda, sí, pero yo no la conocía, la verdad. Quería aprender un poco más sobre la mitología irlandesa porque sé que es fascinante, y esta historia me resultó bastante curiosa. Pero ahora la gran pregunta, ¿tú besarías la piedra de Blarney? Yo siempre he querido ser más elocuente, es una de mis grandes ilusiones. He tratado de ampliar mi vocabulario, de leer mucho, de aprender retórica, y aún así siento que todavía no logro ser todo lo elocuente que me gustaría. Entonces besar la piedra me parece tentador. Sin embargo, con toda la sinceridad del mundo, debo decir que me da bastante asco pensar en besar algo que han besado miles, si no millones de otras personas, aunque digan que la lavan tan seguido. Y aunque ser muy elocuente es una de mis grandes metas, creo que prefiero seguir aprendiendo y practicando de la manera tradicional. Eso sí, me encantaría visitar el castillo y ver la piedra en persona. Todo lo que te leí hoy lo saqué de la página oficial de Turismo de Irlanda y de un blog llamado Watchtower Biblioteca en Línea.
Los enlaces a ambos artículos te los dejaré en la descripción del episodio. Si quieres recibir la transcripción de este episodio, déjame tu correo electrónico en el enlace que está en la descripción. Para seguir apoyando mi trabajo, puedes comprarme un café, suscribirte a Charlamos en Spotify o a mi canal de YouTube y compartirle este episodio a alguien que también esté aprendiendo español o que le interese el tema del que hablamos hoy. Y bueno, esa fue la charla de hoy. Te espero en la próxima.